Dios nos ha traído acá porque quiere hablarnos. Y usted quiere escucharlo. Amén. Bueno, levante su mano, cierre sus ojos y digámosle: Padre, gracias por la bendición que nos das de estar en tu casa, Señor. Gracias porque tenemos una casa espiritual, tenemos una familia de la fe, porque tu palabra dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y hoy me gozo, Señor, porque tengo acá con nosotros también a mi madre biológica, y te agradezco, Señor, pero también te agradezco por la palabra que hoy nos vas a enviar. Que esa palabra, Señor, venga sobre una tierra que está sedienta, una tierra, Señor, que está necesitada, una tierra que está en el desierto y que ahora necesita ser mojada con la lluvia de tu palabra y con el rocío de tu enseñanza. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes y que ayudes a mis hermanos para que podamos recibir esa palabra con alegría, con paz en nuestros corazones, con mansedumbre, y que esa palabra nunca regrese vacía. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien damos la gloria en este lugar. Amén y amén. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y a las mujeres también. Tomen su lugar. Entonces, amados hermanos, el Señor nos ha venido hablando, como les decía, desde el principio, a través de las alabanzas, a través de la profecía, a través de la administración de las ofrendas, a través de la misma apertura del servicio. Dios siempre nos está hablando. Y realmente Dios tiene un propósito con nosotros. Amén. Y el propósito de Dios es de hacernos el bien. Claro, a veces como buen padre también nos tiene que disciplinar, y empieza uno a ver cómo Dios trabaja en sus hijos, en su pueblo. Y hermanos, es una situación que Dios nos va moldeando. Y si vemos, el pueblo de Israel lo sacó del desierto, lo sacó de Egipto, y no lo llevó directo de Egipto a Canaán, sino que lo pasó por un desierto. Entonces, a veces, hermanos, ya hemos entrado a Canaán y se nos olvida de dónde Dios nos ha traído. Y nos dice el Señor: Egipto, te voy a regresar al desierto, porque necesitamos formar en ti un producto terminado de primera clase. Porque la Biblia dice que somos un pueblo escogido, somos su nación santa. Entonces dice: todavía te falta. Y nos regresan al desierto. Lo importante es que no vamos a regresar a Egipto. Amén. Entonces no se desanime, porque el desierto también nos ayuda. Amén. No nos gusta. ¿A quién le gusta estar en el desierto? ¿Por qué no mejor en Canaán? Hotel 5 estrellas, solo marca y pide su alimento y se lo llevan. Pero en el desierto es cosa seria. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a entrar a la palabra, y todo esto, hermanos, tiene que ser por revelación. Es importante la revelación. Por eso, en el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, que en inglés se dice Revelation, es el libro de la revelación. Es necesario que usted y yo entendamos lo que la palabra nos dice. Y dice en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que el Padre le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarle a ¿quiénes? A sus siervos. Amén. Entonces Dios quiere mostrarnos, hermanos, la revelación del Hijo por las cosas que van a suceder pronto, y que se las dio a conocer enviándolas por medio de un ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿cómo se desarrolla el Apocalipsis? Viene el Padre y le da al Hijo la revelación,
y el hijo le dice a un ángel, esto tenemos que llevarlo a los siervos y vamos a usar a un apóstol llamado Juan. Entonces ahí arranca la revelación. Entonces, hermanos, es muy importante que venga la revelación a nuestra vida. Necesitamos revelación. Sin revelación no vamos a poder avanzar. Amén. Porque uno puede hablarle a los hijos, puede hablarle el pastor a las ovejas, pero si la revelación no llega, es en vano. Entonces tiene que llegar la revelación, decir, wow, ahora entiendo, dijo el apóstol Pedro, que Dios no hace acepción de personas, porque Pedro era el apóstol de los judíos, y para él era, o judío, te haces a la ley o no hay forma. Mientras que Pablo era el apóstol de los gentiles. Pero llegó un día que Pedro dijo, ahora entiendo. Cuando le dijeron, mira, mata y come. Y él dijo, es que ninguna cosa inmunda puede entrar en mi boca. Pero lo que yo he purificado, dice, nadie lo llame inmundo, dice el Señor. Amén. Entonces hablaba aquí con unos hermanos que tuvimos la bendición de comernos unos chicharrones. Amén. Y dije yo, qué benditos somos nosotros. Porque ahí sí que no nos obligaron a no comer chicharrones. Amén. Y recibimos al Mesías, mientras que los judíos rechazaron al Mesías y tampoco comen chicharrones. En cambio nosotros lo tenemos, ahí sí que todo, hermanos, todo. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Y bueno, tenemos que respetar, ¿verdad? Si alguien no come chicharrones, ya es su problema, no sabe lo que se pierde. Pero nosotros, hermanos, por revelación, por gracia, somos salvos. Amén. Entonces la revelación de Dios es un proceso de evolución. O sea, hermanos, por eso el Señor no sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo metió a Canaán inmediatamente. No, les dijo, hijos, aquí los voy a llevar porque en el desierto les voy a enseñar a depender de mí. Y les daba maná cada día, hermanos. El que guardaba, se quería pasar de listo y quería guardar maná para toda la semana, se le podría. Entonces Dios nos enseña en el desierto. Cuando entren a Canaán, les dijo, ahí sí, paró de caer el maná. Porque ahí ustedes tienen espada y gigantes, pero no van solos. Y van a ir a conquistar esa tierra prometida. Amén. Pero esto es un proceso de evolución. Es como la luz de la aurora. Cuando usted ve en la mañana, no amanece así, fogonazo. Despacito viene levantando el día. Así dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora. Amén. La aurora es dorada. Amén. Así como aura. De ahí viene aura también, de aurora. Es como esa aurora boreal que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, dicen unas versiones. Entonces la senda de los justos, ¿dónde están los justos acá? ¿Cuántos hemos sido justificados? Amén. Somos justificados, somos justos. Entonces nuestro caminar tiene que ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que un día va a ser perfecto. Hoy no somos perfectos, sino que somos pecadores, aunque Cristo ya nos perdonó, pero hemos pecado y vamos camino a la perfección. Amén. Somos imperfectos buscando la perfección por medio de Cristo. Amén. Pero el camino de los impíos, ¿cómo es? Ahí mismo en Proverbios 4:19 dice, mientras el camino de los impíos es como la oscuridad, es como la noche, que ellos no saben cómo se tropiezan. Pero la senda del justo es como esa luz de la aurora. Nos va alumbrando de aumento en aumento. Amén. Así que debemos pedir revelación para nosotros y los nuestros hermanos. Pidamos revelación. Amén. Si estás teniendo problemas con tu hijo, tu hija, con tu esposo, tu esposa, pidamos revelación, que se les revele. Porque si no, uno, hermanos, no va a poder lograr nada. Sin revelación, todo es logos. Si no hay revelación, es solo palabra. ¿Y qué dice la Biblia? Que la palabra
La letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, la revelación yo le puedo llamar que es un rema. Eso es la revelación, es un rema. ¿Cómo es un rema? Usted recibe un logos y cuando le entró el rema dice, esto es para mí. Así lo veo y me afirmo y lo tomo y de ahí viene mi bendición. Entonces, la revelación es el rema. La revelación es lo que nos va a dar el crecimiento. Sin revelación, hermanos, no habrá crecimiento. Porque la Biblia dice allá en 1 Corintios 3:6, yo planté, dijo Pablo, Apolos regó. Entonces, tanto Pablo poniendo la semilla, Apolos regando, es parte del logos, ¿sí? Pero quien dio el rema es Dios. Entonces Pablo sembró, Apolos regó, pero Dios dio el rema. El rema solo va a venir de Dios. Humanamente no podemos, hermanos, dar el rema. El rema viene de arriba. Amén. Entonces necesitamos rema, necesitamos revelación. Esa palabra crecimiento, ahí en el griego, 1 Corintios 3:6, es la palabra auxano. Ahí se la subrayé, miren, auxano. Y esa palabra auxano corresponde a en las plantas hay una hormona que se llama auxina. La auxina es la hormona en las plantas que le da el crecimiento. Miren cómo es Dios de bueno. Las plantas crecen porque tienen una hormona que los científicos le pusieron auxina. Amén. Y por eso dice que Dios da el auxano, la auxina que da el crecimiento. Las plantas con la hormona esta, auxina, ¿qué es lo que hacen? Mire, empieza a alargar las células. Cada célula se pone más larga. Dice que da forma a la raíz. La planta empieza a echar raíz. Y cuando la planta echa raíz, hermanos, empieza a dar más hojas. Y por consecuencia va a dar flores y va a dar frutos y va a terminar en semilla. Amén. Entonces necesitamos crecimiento espiritual. ¿Y qué es lo que nos lo va a dar? Pues a las plantas se lo da la auxina, que es una hormona, pero a nosotros nos lo va a dar el Espíritu Santo, por medio del rema. Amén. Entonces, hay cosas, hermanos, que no deben de faltar en nuestros servicios. Definitivamente, uno no puede ir a un servicio y que falten estas cosas que dice la Biblia allá en 1 Corintios 14:26. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué hay cuando os reunís? ¿Qué hay? Miren, la primera cosa es, tiene que haber salmos. Amén. Cantamos salmos. Amén. Tiene que haber prédica. ¿Qué hay cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene un salmo. Amén. Todos cantamos. Amén. Cada uno tiene un salmo. Pero también en medio del servicio hay una prédica. Hay una enseñanza. Tiene que haber revelación. Si en un servicio no hay revelación, hemos perdido el tiempo. Si en un servicio no hay prédica, perdimos el tiempo. Aunque hayan salmos, tiene que haber, hermanos, dones del Espíritu. Tiene que haber lenguas y tiene que haber interpretación. Amén. Y la Biblia dice, todo se haga para la edificación. Entonces usted ya sabe que en nuestros servicios pidámosle que haya revelación, que hayan dones, que haya prédica y que hayan cánticos. Amén. Cánticos de adoración, cánticos de alabanza, cantos de liberación. Amén. Entonces, hermanos, la revelación del Hijo, Jesucristo, Apocalipsis 1:1, que el Padre le dio, porque ahí dice Dios es el Padre, para mostrarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándolas por medio de un ángel a su siervo Juan, allá en la isla de Patmos. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Amén. Usted es bienaventurado porque oye. Por el oír viene la fe. Amén. Y bueno, en aquel tiempo uno leía y todos escuchaban porque no habían Biblias. Hoy usted oye y lee. Amén.
Así que somos bienaventurados. Y guardan las cosas escritas en ella. No solo de oír y de leer, sino que hay que guardar las cosas que están en este libro profético, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que es la palabra profética más segura. Hay que guardar las cosas. Amén. Porque el tiempo, dice la Biblia, está cerca, hermanos. Entonces hoy, en medio de un caos que vemos no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, hermano, la violencia, hermanos, engendra violencia, tanto odio racial, odio de clases, de pensamientos. Usted sabe todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos. El tiempo está cerca. Los países están en llamas, hermano. Se están peleando unos con otros, se tiran drones con misiles de alto calibre, muertes por todos lados, terremotos y tanto. El tiempo, hermanos, del Señor está cerca. Está cerca. Entonces, hay secretos y hay misterios. Amén. En la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es un secreto? Es algo que se oculta intencionalmente. Cuando alguien quiere guardar un secreto, pues no se lo tiene que decir a ninguno, si no, ya dejó de ser secreto. Entonces, un secreto es algo que se guarda intencionalmente y es conocido por una persona o quizá un número muy reducido. Amén. Pero hay misterios. Y el misterio es algo que no se comprende por la gran mayoría, pero algunos sí lo van a entender, porque ese misterio requiere interpretación para ser conocido. Entonces en la Biblia vemos varios misterios. Amén. Y esos misterios para la gran mayoría están ocultos, pero esos misterios se le revelan a cierto grupo. Amén. ¿Qué dice la Biblia en Deuteronomio 29:29? Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Acuérdense, las cosas secretas le pertenecen a Dios. Por eso Dios dijo, no le consulten a los muertos, no vayan a consultarle a los brujos, porque esas, hermanos, son cosas que le pertenecen a Dios, no a nosotros. Pero los misterios, dice la Biblia, son para nosotros. Entonces, pero hay que ver quiénes son esos nosotros, ¿no? Los misterios son para nosotros y también para nuestros hijos, para siempre, para siempre. Entonces miren qué privilegio el que tenemos. Como hijos de Dios tenemos acceso a los misterios de Dios y nuestros hijos para siempre. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿a fin de qué? Cumplamos la palabra. Entonces, esos misterios van a ser revelados a nosotros y a nuestros hijos para siempre, con el propósito de que cumplamos la palabra. No crea que esos misterios se los dan a uno solo porque, qué bonitos son. No, es para que cumplamos su palabra. Deuteronomio 29:29. Entonces, hay cosas secretas que están, hermanos, ahí sí que ocultas para la gran mayoría. Pero los misterios se le revelan a los siervos. Apocalipsis dice, este es una revelación, es un misterio para dárselo a los siervos y también sabemos que a los hijos. Marcos 4:10 dice la Biblia que cuando el Señor Jesús se quedaba solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12 apóstoles, le preguntaban en cuanto a las parábolas. Ya cuando se había ido la multitud, ya se quedaban los 12 y otros que estaban ahí con él alrededor. Y entonces el Señor Jesús les decía, ¿saben una cosa? Dice, a vosotros se os ha dado a conocer el misterio del reino de Dios. Amén. Entonces, hermanos, mientras que a los que están afuera, todas las cosas están en parábolas. Entonces hay cosas, hermanos, que
que para los de afuera, yo no sé si usted está adentro o está afuera, pero nosotros estamos adentro. El que está en Cristo, nueva criatura es. Tenemos que estar dentro de Cristo, amén. Porque los de adentro, hermanos, se les da a conocer el misterio del reino de Dios. Pero a los de afuera se les habla en parábolas, para que oyendo no entienda. Amén. Entonces, ya se dio cuenta del privilegio que tenemos. Que a nosotros hoy el Espíritu Santo nos ayuda a entender los misterios del reino de Dios. Así que 1 Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Para hablar de la revelación de Dios, hermanos, necesitamos alcanzar la madurez. Una de las pruebas de que estamos teniendo revelación es que ya estamos alcanzando la madurez. Que no porque el pastor no nos saludó, ya no vengo a la iglesia. Es que el pastor no me ha llamado y me enfermé. Si el pastor ni sabía, hermano. Pero cuando hablamos de sabiduría, hablamos de revelación entre los que han alcanzado madurez. Pero, hermanos, la Biblia dice que no es una sabiduría terrenal, no es una sabiduría carnal, porque dice que no es una sabiduría no de esta edad presente, ni de los reyes de esta edad que mueren, los príncipes que mueren, sino que dice la Biblia, más bien hablamos sabiduría de Dios en revelación. Misterio igual revelación. Amén. Hablamos la sabiduría de Dios en misterio, porque la sabiduría que estaba oculta, amén, y que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, ahora, hermanos, ya es un misterio. Lo que estaba secreto, el Señor lo va volviendo un misterio. Entonces, como logro yo entender acá, hermanos, en los minutos que nos quedan, es que aquello que en el antiguo tiempo estaba vedado, estaba clasificado, hoy el Señor a un grupo se lo va desclasificando. Yo no sé si usted entiende un poquito de eso de clasificado, pero cada país tiene información secreta, clasificada. ¿Qué sucede con la información clasificada? Hay 3 niveles de información clasificada. Hay información de alto secreto, hay información secreta y hay información confidencial. Entonces, usted va a oír hablar de la información secreta. Cuando esa información secreta, con el transcurrir del tiempo, se desclasifica. Dice, ahora tal información de lo que pasó hace 50 años, ahora ya lo pueden desclasificar. Y esa información viene a ser accesible, porque ya no está secreta, sino que ya se le da acceso, pero no a todos, no a todos. Entonces, tenemos que saber en qué grupo estamos, porque para accesar una información clasificada, que ya vino a ser desclasificada, hay que llenar ciertos requisitos. Si usted quiere saber qué pasó en la muerte de John F. Kennedy, por ejemplo, que ahorita ya lo han ido desclasificando, no se lo van a poner ahí en Google, ni se lo van a poner en cualquier plataforma pública, sino que hay que tener ciertos requisitos. El primer requisito es que lo pida. Amén. Y Dios dice, el que no tenga sabiduría, que la pida a Dios. Amén. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que si yo quiero revelación, se lo pido a Dios. Entonces, en lo terrenal, para accesar información clasificada, yo tengo que solicitarlo. Miren, me llamó la atención esto. Tiene que ser ser ciudadano de ese país. Yo no puedo ir a Rusia y pedir clasificados de allá porque no tengo nacionalidad rusa. Pero si yo soy ciudadano de ese país, tengo el derecho de solicitarlo. Amén. Entonces ahora le pregunto, para los misterios del reino de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces tenemos derecho a pedir esa sabiduría, esa revelación. Amén. Otro requisito es que
lo tienen que habilitar a uno. Yo no puedo decir, no, pues soy ciudadano de este país, denme tal información. Me van a estudiar, me van a investigar y van a decir, sí, lo podemos habilitar. Entonces tiene que estar uno habilitado para accesar esa revelación de Dios. Estoy poniendo esto terrenal en un término espiritual. Tenemos que estar habilitados, pedirlo, ser ciudadanos de ese país. También nos piden que tenemos que estar relacionados con el caso. No solo porque yo quiero saber, no, ¿y por qué quieres saber eso? Entonces, bueno, pues yo soy ciudadano de ese país, amén. Yo soy hijo del rey, estoy relacionado con ese caso porque está hablando del reino de Dios, amén. Y yo soy un hijo de Dios, amén. Entonces, tengo que estar relacionado con el caso. Y el otro requisito para darme acceso a la revelación, al misterio o a la información desclasificada, tengo que comprometerme que voy a hacer buen uso de la información. Entonces, para que el Señor nos dé revelación, tenemos que ser responsables de darle un buen uso a la revelación. Amén. No sé si usted está agarrando, pero yo sí agarré bien esto. Amén. Para que Dios nos dé revelación, hay que llenar estos requisitos. Hacer buen uso de la palabra revelada. Tenemos, hermanos, que estar relacionados con el caso. Tenemos que solicitarlo, ser ciudadanos de esa nación y que nos puedan habilitar. Entonces, el Señor nos va a empezar a dar de su revelación. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, dice 1 Corintios 2:8. Ninguno, hermano, de los reyes de la tierra pudieron conocer la revelación de Dios. Ninguno. ¿Por qué? Si ellos hubieran conocido la revelación de Dios, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Si tan solo a ellos se les hubiera alumbrado a quién estaban crucificando, hermanos, hubieran desistido de eso. Pero eso fue bendición para nosotros. Lo que para ellos fue una ceguera, para nosotros fue abrirnos los ojos. Amén. Entonces, más bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni que oído oyó, ni que han surgido en el corazón del hombre. Le estoy leyendo 1 Corintios 2:9. Por eso es bueno leer el contexto. Amén. No solamente un versículo aislado, sino que de dónde viene eso. Porque, hermanos, eso viene de la sabiduría de lo alto. Y por eso dice, miren, si ellos hubieran sabido lo que estaban haciendo, nunca hubieran crucificado al Mesías. Amén. Sino que ninguno de esos príncipes de esa edad conoció la sabiduría de Dios, conoció la revelación de Dios. Pero las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Aleluya! Son las que Dios ha revelado a aquellos que le aman. ¿Usted ama al Señor? Amén. Yo espero que sí, porque está acá, dejó su descanso el día domingo y está aquí en la iglesia. Es porque ama al Señor. Entonces, si usted ama a Dios, la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que siquiera han surgido en el pensamiento, en el corazón del hombre, son las que Dios ha revelado para los que le aman. Entonces yo estoy, hermanos, pidiendo una revelación poderosa sobre cada uno de nosotros. Espero que usted también la quiera. Sigamos 1 Corintios 2:10. Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu. Con E mayúscula, miren. Dios nos ha revelado estas cosas, hermanos, por el Espíritu. Todo lo que usted haga, las hermanas se ponen su velo por revelación. Todos traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas por revelación. Y qué bonito es cuando hacemos las cosas por revelación. Danzamos por revelación. Amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. El Espíritu. Este es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios.
Entonces dice, pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre mismo, sino el espíritu del hombre? Entonces el espíritu suyo le dice, no, eso que estás queriendo hacer es falso. Esa adoración que estás presentando es fake. Esa ofrenda que llevas no es de corazón. Esa alabanza que estás dando no es de corazón, sino que es solo de labios. El espíritu le dice a uno. Amén. Entonces, ¿quién conoce las cosas profundas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y por eso dice acá, así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios sino el espíritu de Dios. Mire, ¿quién conoce las cosas profundas de Dios sino el espíritu de Dios? Amén. Entonces, por eso, hermanos, es importante que nos llenemos del espíritu de Dios. Que nos llenemos del Espíritu Santo. Amén. ¿Está conmigo? Porque nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo. Espero que usted esté de acuerdo con eso. Nosotros no tenemos que recibir el espíritu de Egipto, el espíritu de Faraón. No tenemos que recibir el espíritu de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Sino que el espíritu con E mayúscula que procede de Dios es el que tenemos que recibir, porque somos descendencia de Abraham. Entonces tenemos que recibir el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, porque ya con el espíritu de Dios vamos a entender y recibir la revelación de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Por eso alguien que no tiene la revelación va a ser malagradecido. Pero cuando usted ha recibido la revelación, le va a dar gracias a Dios por cada día, por la tortillita, por los frijolitos, por todo lo que Dios. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, esto no estuviera. Por el techo, amén, por el abrigo. Pero eso viene por revelación, porque una vez el Espíritu que procede de Dios está en nosotros, vamos a conocer las cosas que Dios nos da gratuitamente. Nos dio a su Hijo gratuitamente. Gracias por haber enviado ese Cordero a morir por mí. De estas cosas estamos hablando, dice la Biblia, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, no por inteligencia humana, ni inteligencia artificial, sino que estas cosas, hermanos, dice la Biblia, las estamos hablando enseñadas por el Espíritu. Las enseñanzas tienen que estar, hermanos, llenas del Espíritu. Y hablar de llenura del Espíritu no es andar zapateando, golpeando el púlpito, gritando, subir mi voz y cambiando el tono de voz. No, tiene que ser natural, natural así como somos, pero con la enseñanza del Espíritu. Interpretando lo espiritual por medios espirituales. Amén. Eso es la revelación de Dios. Pero el hombre natural, aquel hombre que no tiene el Espíritu de Dios, sino que solo tiene su espíritu humano, ese hombre no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. Miren qué diferencia. Cuando alguien ya tiene el Espíritu de Dios, dice, wow, esto lo entendí, esto es para mí, no es para el que está al lado mío, esto es conmigo, Dios a mí me está hablando. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14. Porque al hombre natural, hermanos, las cosas de Dios le son una locura. Así dice la Biblia. Una locura. Y no las logra comprender. Porque esto se debe discernir con el Espíritu, no en la carne, espiritualmente. Yo espero que usted tenga su espíritu bien conectado con el Espíritu Santo esta mañana. Amén. Para discernir esto, hermanos, porque hay cosas que las vamos a aprender por medio de los siervos de Dios, pero hay otras cosas que Dios nos las va a dar directamente. Ahí va a ir usted a su trabajo manejando y ahí le va a decir al Señor, paz. Le va a dar el rema. Durmiendo, en el baño, comiendo, el Señor le va a decir, paz, le va a dar el rema. Y lo va a levantar de madrugada.
Y tome nota, porque si no después se nos olvida. Anote, esto viene de Dios y lo escribe. Amén. Gálatas 1:12, por eso el apóstol Pablo, hermanos, dijo allá, porque esto yo no lo recibí, ni me fue enseñado de parte de ningún hombre. Dígame, ¿quién le enseñó al apóstol Pablo lo de la Santa Cena en 1 Corintios 11, 23, 24 y 25? Si el apóstol Pablo nunca estuvo, hermanos, ahí con los 12 en el momento de la Pascua. Pero él dice con toda autoridad que la misma noche en que el Señor Jesús fue traicionado, hermanos, con una autoridad, porque eso se lo enseñó el Señor, no se lo enseñó ningún hombre. Entonces de ahí me tomo yo para decirle, hay cosas que usted las va a oír de algún siervo de Dios y otras Dios se lo va a decir así, como le enseñó a Pablo cuando lo bajaron de aquel viaje que iba, cuando le dijeron, ¿por qué me persigue Saulo? Porque duras cosa es dar cosas contra el aguijón. Amén. Entonces Gálatas 1:12 dice que no se recibió nada, o sea, no me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces él recibió esto por revelación de Jesucristo. Entonces pidamos revelación, hermanos. Amén. Y el apóstol Pablo recibió, hermanos, grandísima revelación. Un hombre que escribió 14 libros, casi la mitad del Nuevo Testamento, la escribió él. Amén. 27, ¿verdad? Tiene el Nuevo. Imagínense, él escribió 14, más de la mitad del Nuevo Testamento. Y decía en Efesios 3:1, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de vosotros los gentiles, sin duda habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en vuestro beneficio. Entonces les decía, miren, el Señor me dio a mí la administración de la gracia, que la gracia es un misterio, hermanos. Es un misterio que el Señor haya derramado tanta gracia. Nosotros siendo pecadores, Él manda a su Hijo a morir por nosotros. Eso es un misterio. La gracia es un misterio. Y dice Pablo, a mí me dieron la administración de la gracia. Por revelación me fue dado a conocer este misterio. ¿Cómo le dan a Pablo la administración de la gracia? Fue, hermanos, por revelación, que él podía conocer ese misterio, como antes lo he escrito brevemente, dice. Por eso Pablo decía, me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso. Dice, no de nada provecho, pero me es preciso gloriarme. Sin embargo, dice, recurriré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Entonces, ¿de qué se podía gloriar él? Pues de muchas cosas, pero no era provechoso. Pero sin embargo dice, hoy me voy a apoyar en las visiones y revelaciones del Señor. Porque dijo él, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo tampoco lo sé, pero Dios lo sabe, que este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mire, qué revelación y qué manifestación del Señor, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y en 2 Corintios 12:3 dice, y yo sé respecto a este hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, pero Dios lo sabe, dice, que fue arrebatado ese hombre al paraíso, donde logró escuchar cosas inefables. Miren qué revelación le dieron a este hombre, que lo subieron al paraíso, al tercer cielo, y dice que ahí escuchó cosas inefables. ¿Qué es inefable? Es algo que no hay palabras, no hay vocabulario, no hay lenguaje que pueda expresarlo. Dice, escuché unas cosas que al hombre no se le es permitido expresar. ¿Qué revelaciones tan poderosas habrá recibido, hermanos? Y dice Pablo, de aquel hombre me gloriaré. De aquel hombre que está allá en el tercer cielo, de aquel hombre que está en el paraíso, de ese hombre me gloriaré. Pero de mí mismo aquí en la tierra no me gloriaré,
sino en mis debilidades. Entonces hoy, cuando tú estés pasando por una prueba, una debilidad, gloríate en el Señor. Amén. Porque si acaso quisiera gloriarme, dice Pablo, no sería yo insensato, porque les diría la verdad. No les voy a decir mentiras, pero no me voy a gloriar de este hombre terrenal. Pero desisto de gloriarme de esa forma para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Dice, no les voy a decir nada, solo lo que ustedes vean, los frutos me conocerán, por mis frutos me conocerán. Lo que vean y oigan, de eso puedo gloriarme. Entonces dice Pablo acá, porque hoy estamos hablando de la revelación y que necesitamos revelación. Y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, porque hermanos, a Pablo le dieron unas revelaciones alto nivel. Y él dice, para que yo no me exalte, no me crea por la grandeza de las revelaciones que Dios me ha dado, me envió un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca demasiado. Entonces, hermanos, los aguijones son necesarios. A veces la persona empieza a enaltecerse, a veces la persona empieza a gloriarse en su propia gloria y no le damos la gloria a Dios, y viene Dios y nos envía un aguijón. A Pablo se lo enviaron, aquel tremendo siervo de Dios, y dice que el aguijón se lo enviaron para que no se enalteciera demasiado. ¿Está conmigo? Y me ha dicho, porque Pablo, el apóstol Pablo le dijo, Señor, quítame ese aguijón, ya no lo aguanto. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando eres débil. Entonces, cuando usted dio, déle ese aplauso al Señor. En la debilidad, Dios, hermanos, te perfecciona. Ahí cuando somos débiles, dice, Dios nos hace fuertes. Porque a Pablo, hermanos, dijo, para que yo no me creyera mucho, me mandaron un aguijón que me abofetea. Entonces el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Cuando él le pidió que se lo quitara, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Tenía que haber un gigante, hermanos, llamado Goliat, para que surgiera un David campeón. Entonces, ¿cómo vamos a vencer, hermanos? Con el Espíritu de Dios. Vamos a vencer al gigante. Cuando tú eres débil, Dios te hace fuerte. Por tanto, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Cuando tú dices, Señor, soy débil, Dios te hace fuerte. Señor, ya no aguanto. Dios te dice, ahí te mando fuerza de lo alto y te levantas, porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Aleluya, te vas a levantar. Esa enfermedad no es de muerte, esa enfermedad es para gloriar el nombre de Cristo, para que habite en mí el poder de Cristo. Cuando estamos, hermanos, apenas pasando por ese valle de sombra de muerte, el Señor no nos deja, no nos dejará. Amén. Por eso Pablo decía a los de Éfeso en 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, y le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces, ¿qué tenemos que pedir, hermanos? Un espíritu de revelación en el pleno conocimiento de Cristo, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, que se nos iluminen los ojos del entendimiento, para que conozcamos cuál es la esperanza a la cual Cristo nos ha llamado. Necesitamos revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el pleno conocimiento de Cristo. Entonces, la revelación que Dios nos quiere dar en este tiempo, hermanos, es para provecho mutuo. No solo para mi propio beneficio, es mutuo.
Por eso 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada cual le es dada la revelación. Esta palabra manifestación es apocalipto o revelación del Espíritu para provecho mutuo. Entonces a cada uno el Señor nos da revelación de su Espíritu para provecho mutuo. Por eso, hermanos, están los dones de la revelación. Y usted sabe cuáles son los dones de revelación. Están en 1 Corintios 12:8, donde dice que a cada uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, a otro de conocimiento, a otro de discernimiento de espíritu. Entonces hay 3 dones de revelación: sabiduría, conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. ¿Cuántos quieren los dones de revelación? Necesitamos los dones de revelación. Amén. Rápidamente, tengo 5 minutos 40 segundos para hablarle de esto. Daniel fue un joven que Dios le dio revelación. Este era un joven como de unos 17 años que fue llevado esclavo a Babilonia. Y cuando llegaron allá a Babilonia, hermanos, el rey Nabucodonosor le cambia el nombre, les cambia, hermanos, hasta la dieta. Amén. Y vemos que a estos 4 jóvenes, a los 3 le puso Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Les cambiaron sus nombres israelitas. A Daniel le llamaban Belsasar. Entonces a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento, habilidad en toda clase de escritura y sabiduría. Estaban esclavos, hermanos, pero no estaban mal porque estaban ahí en el palacio del rey, pero estaban esclavos. Pero la Biblia dice que Daniel era entendido, amén, en toda clase de visiones y sueños. Daniel, hermanos, qué tremendo siervo. Daniel 1:20 dice la Biblia que en todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó, cuando les hicieron el examen, porque Daniel dijo, mira, no queremos comer la comida que nos dan acá, ni tomar ese vino, sino que vamos a hacer nuestra propia dieta. Y el que les tenía que servir ahí, Arioc, les dijo, me van a meter a problemas, danos unos cuantos días, creo que 10 días, y si en 10 días nos ves todos amarillentos, desnutridos, entonces sí, hermanos, cuando le hicieron la prueba, estos estaban más vigorosos y no comían la comida del rey. Amén. Y dice que cuando les hicieron las pruebas, el rey los encontró 10 veces mejores que todos los otros magos encantadores que había en todo su reino. 10 veces mejores, hermanos. Entonces se promulgó el decreto, Daniel 2:13, que porque el rey tuvo un sueño y quería la interpretación, pero no daba el sueño, sino que el que iba a interpretarlo tenía que conocer el sueño, y ninguno podía hacer eso. El rey dio un decreto que todos los sabios de su reino fueran llevados a la muerte. Y fueron a traer a Daniel y a sus 3 compañeros, a Sadrach, Mesach y Abednego, para que los mataran. Entonces vino Daniel, se dirigió a Arioc, que era el capitán de la guardia del rey, se dirigió a él con prudencia y discreción. ¿Por qué se lo subrayo ahí? Porque el que tiene revelación de Dios es prudente, no es imprudente. No va a entrar cuando no tiene que entrar, no va a salir cuando no se tenga que salir. Es prudente y es discreto. Le confían un secreto y él lo guarda, a menos que sea algo delicado o de muerte, pero él es discreto y es prudente. Entonces vino Daniel y con prudencia y discreción le habló a Arioc, que era el que había sido encomendado para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: Daniel, ¿cómo está el asunto? Le dice: no, es que el rey va a mandar a matarlos a todos ustedes, ya me mandó, pero porque no saben el misterio, no saben la revelación. Entonces le dijo: dame esta noche. Y Daniel entró y le pidió al rey que le diera tiempo para declararle la interpretación. Daniel le dijo: dame esta noche. Después de salir de hablar con el rey, Daniel se fue a su casa y le dio a conocer el asunto a Ananías, Misael y Azarías.
que eran sus compañeros de allá de Jerusalén. Entonces, hermanos, estos jóvenes saben que si no saben la revelación para la mañana siguiente, los matan. Entonces yo te quiero decir esta mañana, el que tenga revelación, no lo van a matar. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, hermanos, fueron a implorar misericordia al Dios de los cielos con respecto a esta revelación, a este misterio, para que Daniel y sus compañeros no pereciesen junto con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces yo de ahí me agarro, hermano. El que tenga revelación no lo va a matar Faraón, no lo va a matar Babilonia, no lo va a matar Egipto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a la mañana siguiente ya este joven tenía la revelación. ¿Por qué? Porque entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche. Hicieron una vigilia, hermano, orando, porque si no tenían la respuesta, al otro día los mataban. ¿Quién no va a hacer vigilia así, verdad? Wow, que no esperemos una sentencia de muerte para hacer vigilia, para orar. Pero estos jóvenes, hermanos, en una visión de noche, recibió el misterio Daniel. Y por eso dice la Biblia, Daniel bendijo a Dios. Ya se fue a presentar y le dijo: Señor rey, tengo la respuesta, dímelo. Entonces le dijo: mira, el sueño que tuviste fue que veías una estatua que tenía una cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata. Amén. Tenía el vientre y los muslos de cobre y tenía unas piernas de bronce, de hierro, pero los pies estaban mezclados el hierro y el barro. Y le soltó, y esto es esto y esto. El rey, hermanos, bendijo al Señor porque no había hallado ni uno como Daniel con esa revelación. Así que póngase de pie esta mañana, le damos la gloria al Señor porque Él nos va a mandar revelación. Necesitamos la revelación de Dios. Dice la Biblia que el rey puso a Daniel encima de todos aquellos que estaban en el consejo de sabios, porque reconoció ese rey babilónico que no había otro como Dios. No hay otro como nuestro Dios. Fuera de Él, hermanos, no hay nadie como Jehová de los ejércitos. Y por eso quiero dejarle esta mañana esa palabra en su corazón. Daniel dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Y Dios es quien cambia los tiempos y las edades. Hoy estamos en un tiempo, pero Dios puede cambiar los tiempos. Amén. Dios quita reyes y pone reyes. Aleluya. Él es Dios. Dios da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y Daniel 2:22 dice: Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Él es el que conoce lo que está en tinieblas, porque la luz mora en Él. La luz mora en Él y Él quiere darnos de su luz. Yo te digo esta mañana, recibe la revelación. Recibe esa palabra, porque Dios te va a revelar lo profundo y lo que está escondido aún en la oscuridad. Porque cuando tú llegues, eres luz y las tinieblas retroceden. Y dijo Daniel: a ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Hermanos, Dios quiere darnos de su revelación. Y es de esa forma como vamos a ser salvados. Salvados. Aleluya. Porque el mismo Babilonia decía: pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y Él, Señor, le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño, las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Amén. Aleluya. Entonces esta tarde, esta mañana, damos gracias a Dios. Bueno, ya es tarde, son las 12:20. Por la palabra de Dios que nunca va a regresar vacía.
cosas que ojo no vio, porque están escondidas, están ocultas, cosas que oído no oyó, porque han estado escondidas y que tampoco han subido a corazón de hombre, dice Dios, son las que yo tengo preparadas para ti que pides, para ti que buscas. Porque también Daniel y sus compañeros pidieron la sabiduría de Dios para ser salvados de la muerte. Así que hoy te invito, si quieres pasar al altar, a pedir sabiduría, a pedir revelación. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra está siendo revelada, tu palabra está siendo plantada, tu palabra está siendo inscrita en nuestros corazones, no solo a mí, sino a mis hermanos, Señor. Que esa palabra tuya se haga vida en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, sea revelada, así como tú, Señor Jesús, eres la luz revelada a los gentiles. Asimismo, Señor, nosotros podamos ver tu luz, podamos ver, Señor, la gloria tuya y reconocer como Daniel lo reconoció, diciendo: no hay Dios como mi Dios. De Él viene la sabiduría, de Él viene la inteligencia, de Él viene el conocimiento. Y por eso hoy nos has dado esta palabra para expresársela al Rey de la tierra, para que reconozca que fuera de ti no hay otro. Y yo declaro sobre mis hermanos que aún en sus trabajos ellos van a brillar como Daniel brilló en medio de este reino de tinieblas, en medio de este caos. Y estos jóvenes fueron puestos en lugares especiales porque reconocía el mundo que ellos tenían una revelación que nadie más podía tener. Y eso somos nosotros en este tiempo, Señor, porque tú eres quien quita reyes y pone reyes. Tú eres quien cambia los tiempos, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que por amor a tus hijos nos traigas tu revelación y cambies los tiempos, Señor, de escasez en tiempos de abundancia, Padre, reconociendo que aunque estemos en Canaán, nosotros siempre te daremos la gloria para no regresar al desierto. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser veraces, a ser perseverantes. Porque aunque la maldad se haya multiplicado y el amor de muchos se haya enfriado, tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya, gracias, gracias, Señor. En esta hora bendigo a mis hermanos que han pasado a pedir de la revelación tuya, Señor. Satúralos de revelación. Dales esa revelación, Señor, como se la diste a Daniel, como se la diste a David, para ir a enfrentar a un gigante, que no iba él con espada, lanza y jabalina, sino iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya, aleluya. Aunque vengan gigantes, con la revelación podremos, Señor, destruir a los gigantes en tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Glorifícate en esta casa, glorifícate en nuestros corazones, ahora y siempre, Señor. Amén. Me basta tu palabra, palabra que convierte el corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti, Jesús. Nos rendimos como tu pueblo. Invocamos hoy tu nombre, Jesús, Jesús. Solo tú puedes cambiar nuestra realidad. Nos volvemos hoy a ti.